Amados hermanos y amigos, tengan todos muy buenos días, el Señor les bendiga. Qué bueno estar aquí con ustedes una vez más para compartir la palabra de Dios, para bendecir a nuestro Dios con un corazón sincero, limpio, escuchando atentamente su voz, así lo bendecimos, así lo glorificamos. Prestemos atención a todo lo que Dios quiere compartirnos en esta linda y hermosa mañana. Quería compartir un mensaje que el tema es ¿qué piensa usted de Cristo? Ese era el mensaje que quería compartir, pero compartiendo con los jóvenes un mensaje de un reto que Dios nos hacía, mm, no sé, en mi corazón sentí el deseo de predicar este mensaje. De pronto para la otra semana o Dios mirará cuando predicaré qué piensa usted de Cristo, pero hoy vamos a tocar el reto es el tema de Dios reta a sus hijos. Y una de las cosas que uno nota en este momento es que debido a todo lo que se está viviendo, las empresas, las personas, en los trabajos, todo eso, todo el mundo se siente retado a hacer algo, aunque sea diferente, para poder alcanzar sus objetivos, para poder depender económicamente de su trabajo. Y hay muchas empresas que han tenido que cambiar de trabajo. No es la razón de ser, pero han cambiado por lo que están viviendo. Entonces, empresas que trabajan en carros, ¿cierto? Haciendo tapabocas y todo esto, se sienten retados. La situación los está retando y están asumiendo los retos. Están asumiendo los retos. Y creo que cuando hablamos de la Biblia, la palabra de Dios, nuestro Dios es un Dios de retos. Es un Dios de retos. Y creo que cuando Dios nos hace retos es para que nosotros podamos entender que lo especial no está en nosotros, sino está en Él. Dios retó a Moisés cuando le dijo que fuera a Egipto y él buscó muchas excusas para no ir. Pero Dios lo llevó a entender que Él era Dios y Él era el que lo había creado y había hecho la boca y el ojo y el oído y todo. Y que lo especial no estaba en los hombres sino en Él, en Dios. Y ese va a ser el tema. Dios reta a sus hijos hoy. Hoy en tiempos de cuarentena, en tiempos donde la gente está en sus casas, en tiempos donde hay tanta necesidad en muchos hogares, donde hay tantos temores, donde hay tanto estrés y de pronto tanta dificultad y problema familiar, Dios reta a sus hijos. Dios nos reta a nosotros, sus hijos. Y ese es el tema que vamos a tocar hoy. Y les voy a invitar de una manera muy especial a que abramos la palabra del Señor en el libro de Josué. El libro de Josué, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Y dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente,
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Padre, gracias por su bendita palabra. Gracias por darnos la bendición de oír su voz en esta linda y hermosa mañana. Le ruego, le suplico de todo corazón, Padre, que nos bendiga con su palabra. Que usted obre de una manera sobrenatural en nuestra mente y en nuestro corazón. Que su Espíritu Santo nos ayude a asumir el reto que usted nos quiere hacer en esta mañana. Le adoramos y le glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y el tema es: Dios reta a sus hijos. A sus hijos. Y lo primero que yo quiero compartirles es que Dios no reta a una persona que no sea su hijo. Dios reta a sus hijos. Porque Dios respalda a sus hijos, siempre y cuando sus hijos asuman el reto y lo hagan conforme Dios se los manda. Qué privilegio que Dios cuente con nosotros. Qué privilegio que Dios quiera hacer cosas a través de nosotros. Que para Dios seamos útiles en su reino. Él es soberano. Él es todopoderoso. Pero quiere usarnos. Quiere que seamos parte de la extensión de su reino. Quiere que seamos parte para que seamos sus instrumentos a entrar a personas al reino de los cielos. ¡Qué bendición! Somos útiles en sus manos. Lo primero que quiero compartir es que Dios reta a Moisés. Dios le hace un gran reto a Moisés. Mire, Dios le dice: mi siervo Moisés. Bueno, primero le dice el versículo 1. Después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios reta a Josué. Mire el reto tan grande que le hace. Primero que todo, uno nota que dice acá que Josué, hijo de Nun, es servidor de Moisés. Es un siervo de Moisés. Es una persona que ha estado al lado de Moisés, apoyándole, cuidándole, sirviéndole, siéndole útil. Aún hasta el punto que este hombre también ayunó 40 días. No subió hasta arriba, hasta el monte, donde subió Moisés. Pero él subió y se quedó en cierta parte, ahí estuvo ayunando. Porque la escritura no lo dice. Mire, mi amado hermano. Y dice que Moisés era siervo de Dios. Entonces, si Josué era siervo de Moisés y Moisés era siervo de Dios, entonces Josué al final era siervo de Dios también, sirviéndole al siervo de Dios, a Moisés. Y Dios le encomienda esta tarea, este reto tan grande. Dios le deja una tarea tan grande, este reto que le hace, de entrar
a Israel a la tierra prometida. Ahora, ¿por qué es un reto muy grande? Por dos cosas. La primera, por el estado de ánimo de Josué. Dios le dice a Josué, dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo dé a los hijos de Israel. Note lo que Dios le está diciendo a Moisés, a Josué, que su líder, Moisés, su amo, ha muerto. Que la persona a quien él servía, la persona que él le cuidaba la espalda, que él lo acompañaba a toda parte, la persona que él apreciaba grandemente, había muerto. Josué sentía un dolor, tristeza, aflicción. Su líder había muerto, su amo había muerto. Un hombre que él amaba, apreciaba, y un hombre que él admiraba, había muerto. Había muerto. ¿Cómo se sentiría él por dentro? Dos, le dice que entre al pueblo de Israel a la tierra prometida, que entre a los hijos de Israel a la tierra que él les ha entregado. Bueno, entonces uno se pone a pensar, Josué era siervo de Moisés. Era un hombre que se mantenía con Moisés en el tabernáculo de reunión. A él le gustaba estar orando en la presencia del Señor. Ayunó en eso 24 que sabemos que él subió cuando Moisés fue a ayunar y estuvo allí. Pero escúcheme bien, él vio lo que todos vieron. ¿Qué vieron todos? Que Dios estaba con Moisés, que Dios era el Dios de Moisés, que cuando Moisés clamaba, Dios le respondía, que cuando Moisés decía algo, Dios lo hacía, que Dios lo respaldaba. Eso vio no solo Josué, sino todo el pueblo de Israel. Que en las 10 plagas Dios estuvo ahí, en el mar Dios estuvo ahí, en la nube Dios estuvo ahí, porque ahí estaba Moisés y lo estaba respaldando. Dios respaldó a Moisés en todo. El pueblo de Israel vio que Dios estaba con Moisés. El pueblo de Israel conoció a un Dios vivo por medio de Moisés. Conocieron a un Dios vivo y verdadero. Un Dios de milagros, un Dios de poder, un Dios que estaba con ellos. Ellos escucharon la voz de Dios en el monte Sinaí, el monte tembló y se asustaron. Y le dijeron a Moisés que no, que Dios no les hablara, que le hablara a él, que Dios le hablara a él y él a ellos, porque tenían miedo. Vieron un Dios de poder que los sustentaba, que los guiaba, que los guardaba, los protegía. ¿Y qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué más vio Josué? Mire lo que Josué vio. Dice, Números 14, 1 en adelante. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos. Entonces Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Joné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga, que tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrear. ¿Qué vio Josué? Un pueblo rebelde, un pueblo duro de corazón, un pueblo que no le creía a Dios, un pueblo desagradecido,
no solo con su líder, sino con su Dios. Hablaban mal de Dios, ofendían a Dios. Y esta fue la constante del pueblo de Israel hacia Dios los 40 años en el desierto. ¿Quién vio todo eso? Josué. Josué vio que un pueblo que había oído la voz de Dios, que había visto el poder de Dios, que habían conocido el amor de Dios, que habían visto un Dios que estaba con ellos, los sustentaba, los guardaba y que se rebelaban en todo momento. Y que la razón por la cual quedaron muertos en el desierto fue por su falta de fe, su rebelión, por murmurar, por hablar mal de Dios, por no creerle, por no tener fe, por todo esto. De 20 años hacia arriba quedaron muertos en el desierto. Entonces Josué vio una nación rebelde que había conocido un Dios todopoderoso. Ahora le toca entrar una generación de 20 años hacia abajo, una generación que no conoce a Dios, que no ha escuchado la voz de Dios, que no ha visto el poder de Dios, que conoce a Dios solo por lo que cuando celebraban la fiesta de la Pascua, ellos, sus padres le contaban, mire, estamos celebrando la Pascua porque esto fue lo que Dios hizo en Egipto para sacarnos de allá de la esclavitud. Estuvimos 400 años y Dios envió unas plagas y a nosotros no nos tocó. Ese Dios todopoderoso abrió el mar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no lo conocían. No habían escuchado su voz. Ahora, ¿qué había visto José? Que un pueblo que había visto a Dios, había oído la voz de Dios, habían experimentado el poder y el amor de Dios en 40 años en el desierto. Eran rebeldes, murmuradores, no se sometían a Dios, hablaban mal de Dios, etc. Ahora le toca entrar a una generación que no conoce a Dios, que no ha visto el poder de Dios, que solo ha escuchado lo que su familia le ha hablado de él. Y a esa nueva generación es la que Josué va a entrar a la tierra prometida. ¡Qué reto! ¡Qué reto! ¡Qué tarea! ¡Qué reto le hace Dios a Josué! Dios mío, qué tarea tan grande, qué reto. Dios está retando a Josué. Ahora, ese es el reto que Dios nos hace a nosotros en estos tiempos del coronavirus, donde hay tanta tensión, donde hay tanta preocupación, donde hay enfermos por el coronavirus, donde hay desempleados, donde hay conflictos de pareja, de familia, donde están viviendo momentos difíciles. Dios nos reta a que entremos a nuestra familia, al reino de los cielos. Que entremos a familiares y amigos y vecinos al reino de los cielos. Que cumplamos con esa tarea. Esa es la tarea que Dios nos encomienda a nosotros. Entrar a la familia, al reino de los cielos. Dios nos lo encomienda. Esa es la tarea magna que Dios nos deja en estos tiempos de dificultad. Compartir el Evangelio, hablar de Cristo, orar y orar y orar y compartir y hablar para que las personas puedan entrar al reino de los cielos. Nuestra tarea es, Dios mío, que ellos entren al reino de los cielos. Que hagan parte de tu pueblo, Señor. ¡Qué tarea! Tenemos esa tarea en estos tiempos difíciles. Y no tenemos, mi amado hermano, que estar inventando. ¿Cómo lo voy a hacer? No, abre la palabra tranquila, sencilla. Abre el Evangelio. La gente necesita escuchar el Evangelio, la palabra. ¿Qué quiere usted? Que Dios le quite todos los temores. Sí, entregue su vida a Cristo. Él murió por usted, tiene todo el poder. Créale, hágale caso. Pruébelo para que vea, pero con el corazón. Arrepiéntase para que Dios le perdone, sea salvo, para que experimente el amor de Dios, la gracia de Dios, para que su vida pueda cambiar, para que tenga la paz de Dios. Hay que evangelizar a la gente y hablar la palabra tal y como está aquí, con amor, pero como está aquí, porque la Biblia dice que su palabra no retorna vacía,
que hará según el propósito por el cual hablará. No tenemos que inventar, ese es el reto que tenemos en estos tiempos. No están mirando cómo lo voy a hacer, no, es que lo especial no está en usted ni en mí, lo especial está en Dios y en su bendita palabra, no más. Y dice, yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisaré la planta de vuestros pies. Mire, Dios ya les había dado la tierra. Ellos lo que tenían era que ir a tomar posesión de la tierra. Todo lo que ellos pisaran sería ellos. Ya Dios le demarcó desde el Líbano hasta el mar, hasta el gran mar donde se pone el sol, era el territorio que le daba. Pero siempre y cuando fueran y tomaran posesión de ellos. Porque todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, yo se los doy, dice Dios. Yo sé, es de ustedes. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Ir a tomar posesión de lo que ya era de ellos. Tenían que ir a tomar posesión de lo que ya era de ellos. Amados hermanos, en esta tarea de entrar las personas al reino de los cielos, tenemos que tomar posesión de dos cosas. Primero, de que somos hijos de Dios. Usted tiene que creer que usted es un hijo de Dios, que Jehová, Dios de los ejércitos, es su Padre. El creador de los cielos y la tierra es su Padre y es el mío. Es nuestro Dios, es nuestro Padre y Él está con nosotros. Yo soy un hijo de Dios y como hijo de Dios, Dios es mi Padre y me acompaña y me respalda. Y voy a obedecer ese reto que me ha hecho y voy a cumplir con esa tarea que me está dejando en estos tiempos de hablar, porque Él es mi Padre. Yo tengo que apropiarme que lo hago porque soy hijo de Dios. Porque soy un hijo real del Dios vivo y verdadero. Tengo que apropiarme de eso, de la identidad como hijo de Dios. Pero también tengo que apropiarme de la fe. Tengo que creerle a Dios y a su palabra. Tengo que creerle que lo que Dios dice aquí es cierto, es real. Yo tengo que creer eso para cumplir esta tarea de entrar mi familia al reino de los cielos, mis vecinos, amigos, etcétera, al reino de los cielos. Yo tengo que creer lo que Dios ha dicho aquí. Yo tengo que apropiarme de la fe, que esto es cierto, que esto es verdad, que esto se cumple, que el hombre es pecador, que Cristo es el Salvador, que Cristo murió por los pecadores, que Dios le perdona los pecados, que Dios da el regalo de la salvación eterna, que hay un cielo, que hay un infierno. Ay, yo tengo que creerlo, apropiarme de eso. Tengo que echarle mano a la fe. Por fe se saca fuerzas en medio de la debilidad, se le tapa la boca a los leones, se caen los muros de Jericó, dice el débil fuerte soy. ¿Por medio de qué? De la fe. Tengo que apropiarme de la fe en esta tarea de entrar a mi familia, familiares, amigos, al reino de los cielos. La fe. Soy un hijo de Dios y me apropio de lo que dice la Escritura, eso es fe. Lo creo, lo guardo en el corazón y lo vivo. Mis amados hermanos. Es así como nos vamos a ganar la familia para el reino de los cielos. Es así como ellos van a entrar a ser parte del reino de los cielos. Cuando vean nuestra certeza de que somos hijos de Dios y nuestra fe en la palabra de Dios. Y les hablamos con amor y con testimonio. Tenemos que apropiarnos de lo que somos para cumplir este reto. Este reto para poder llevar a cabo esta tarea que Dios nos ha dejado. Pero lo otro que noto aquí, versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, Dios le da a Josué una promesa. Le dije, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? Hubo un momento en que el pueblo de Israel se le levantó a Moisés. Lo iban a apedrear. Y Dios le dijo a Moisés, quítate que los voy a destruir, quítate de ahí que los voy a sacar. Y Moisés se tiró de rodillas y le dijo, no, padre, ¿cómo los vas a matar? ¿Los vas a destruir? ¿Qué van a pensar las demás naciones? Que los sacaste de Egipto y no fuiste capaz de entrarlos a la tierra prometida y por eso los mataste en el desierto. No, oró con sabiduría y por eso Dios no los destruyó. Pero Dios sacó la cara por Moisés. Y mire lo que le voy a decir. María y Aarón
Usted mire en Números capítulo 32, María y Aarón se levantaron contra Moisés. ¿Y por qué se levantaron contra Moisés? Porque tenía una mujer cosita, una mujer de color. Y Dios les digo, ¿cómo ustedes se meten con mi siervo Jehová? A él yo le voy a hablar cara a cara, a otro por visiones, pero a él, a Moisés, yo con él voy a hablar cara a cara. Y se enojó tanto que castigó a María con una lepra. Con una lepra. Uno de los castigos más serios que había en Israel de parte de Dios, una lepra. La castigó. Coré se rebeló contra Moisés y 250 personas más. ¿En dónde? Números capítulo 16. Números capítulo 16. Se rebelaron contra Moisés. Y dijeron, así como, ¿usted cree que Dios está solo con usted? Con nosotros también está. ¿Saben qué pasó, mis amados hermanos? Dios se enojó tanto. Se iró que la tierra se habló y se lo tragó a él y a los hijos mayores que tenía, Coré. A los mayores, no a los menores de 20 años. Los otros se los tragó. Y todos los 250, la tierra se los tragó, porque se levantaron contra Moisés. Todos los que se levantaron contra Moisés cayeron delante de los pies de Moisés. Cayeron delante de él, debajo de sus pies. Dios peleó por Moisés. Dios sacó la cara por Moisés. Mi amado hermano y amigo, Dios le está diciendo a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y Dios también nos dice que así como estuvo con Josué, va a estar con nosotros para que podamos cumplir esta tarea que nos ha encomendado. Dios estará con nosotros, Dios no nos abandonará, Dios no nos dejará. Todo el que se levante contra nosotros en esta tarea caerá debajo de nuestros pies. Dios no nos dejará avergonzados. Dios no nos dejará desamparados ni abandonados. Como estuvo con Moisés, así estuvo con Josué y así estará con nosotros. Esa es la promesa que Dios dice, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta tarea, Dios nos promete acompañarnos, defendernos, estar con nosotros. Qué sabor, qué especial es saber que Dios está con nosotros siempre. Es una promesa que Él nos hace. Pero también mire lo que dice el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí también hay una demanda. ¿De qué nos está demandando Dios? Nos está diciendo que debemos meditar en este libro de día y de noche y de día. Leerlo, estudiarlo, reflexionarlo, escudriñarlo y volver a leer y volver a día y noche, de noche y de día y de día y de noche. Esto es lo que Dios nos demanda. ¿Por qué? Porque Dios quiere que hagamos las cosas como Él quiere. No quiere que hagamos las cosas como nosotros queramos, sino que hagamos las cosas como Él las manda, como Él las pide. Por eso necesitamos estudiar este libro para hacer las cosas como Él quiere, no como a nosotros nos parece. Ahí tenemos a Saúl, primer rey de Israel. Dios lo escogió, un hombre muy humilde, muy especial. Dios halló gracia delante de los ojos de Dios. Pero en la primera tarea, cuando Dios le encomendó lo que tenía que hacer, le falló. Y le falló porque no mató al rey. Le falló porque no mató el ganado bueno, gordito, y no que lo guardó. Y había una orden expresa de destruirlo todo y matarlo todo. Nada quedaba vivo. Pero él no lo hizo así. Lo hizo a su manera. Y por eso fue destituido de su reino, lo reemplazó el rey David y empezó su caída hasta la muerte. Desde ahí no se volvió a levantar y iba para abajo y para abajo hasta que murió. Y una de las cosas que pasa muchas veces es que cuando Dios empieza a bendecir a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, empezamos a levantarnos, a creernos que somos alguien y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, no como dice la Escritura, no como Dios lo pide,
sino que creemos que las cosas como yo las hago está bien, o como a mí me parece. No, por eso hay que estudiar en este libro de día y de noche. Esa es la demanda para cumplir esta tarea, para tener la promesa de su presencia con nosotros. Es que meditemos en este libro de día y de noche, para ser conforme a lo que aquí está escrito, para ser conforme a lo que aquí está escrito, porque entonces estaremos haciendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces estaremos haciendo lo que a Dios le agrada. Y mira lo que dice, y todo para que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces tendremos la bendición de Él. Entonces Él hará prosperar todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es lo que Él nos pide y Él lo prospera y lo bendice. Y todo lo que emprendamos en el nombre de Jesús conforme a su voluntad, Dios lo bendecirá. Dios lo sacará adelante. Dios nos prosperará. Es así como somos prosperados. Cuando asumimos los retos, porque en los retos Él muestra que lo más grande que nosotros es Él y que lo extraordinario está en Él y no en nosotros, pero que Él nos respalda si nosotros hacemos las cosas conforme a su voluntad, conforme a su palabra, conforme a lo que está escrito. Dios quiere eso. Eso es lo que Dios le dijo a Josué y por eso le dijo, esfuérzate, versículo 6, y sé valiente, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé valiente, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Esforzados en estudiar la escritura. Esforzados, aunque tengamos sueño, no de pereza, cansancio. Esforzarnos a estudiarlo de día y de noche. Y ser valiente. Y ser valientes es hablar la verdad de Dios. Sin temor, sin miedo al que dirán, a lo que piensen, a lo que va a pasar. Sin temor alguno, esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que Dios nos pide, esa es la demanda. Meditar en este libro día